la facultad de semilla para seguirse reproduciendo. Cuando el Señor creó los árboles frutales, puso en aquellos frutos semilla para seguir reproduciéndose. Y cuando el Señor te salvó a ti, cuando la gracia del Señor te alcanzó a ti y a mí, nos alcanzó una vez más, hermanos, con la meta de que fuésemos nosotros reproductores. Aquellos hombres, hermano, a quienes el Señor alcanzó, a quienes el Señor llamó para que fuesen sus apóstoles, ahora tomaron aquella comisión que el Señor les había dado de ir a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra y reproducirse, hacer discípulos. Y de aquel puño de varones, hermanos, comenzó la reproducción de una manera preciosa e increíble. Y hasta acá nos ha llegado el mensaje del Evangelio. De la misma manera, entonces, hermanos, ahora nos corresponde a nosotros ser reproductores espirituales y alcanzar a alguna persona durante este año, no solamente llevarle a través del plan de salvación y que reconozca que es un pecador, reconozca que tiene una necesidad, se arrepienta y reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero que aquella persona, hermano, pueda crecer en gracia, crecer en conocimiento de la palabra del Señor, afirmarse en su fe y desarrollarse de una manera sana. Y eso te corresponde a ti y a mí, que hemos tenido el privilegio de ganar a alguna persona para Cristo. El Señor no te pide que ganes a 20 o a 30 o a 50 o a 100, sino que ganes a uno. A uno. La gran comisión, hermano, no es que vayamos y ganemos almas. La gran comisión es que vayamos y hagamos discípulos. Y hay un mundo de diferencia entre un creyente y un discípulo. Y la meta de la gran comisión, hermano, no es que solamente haya gente salva, sino que esa gente salva sean personas dispuestos a tomar su cruz cada día y ser seguidores fieles del Señor Jesús. Ahora, en esta mañana, hermanos, vamos a seguir avanzando en cuanto a lo que se requiere para ser una persona involucrada en la reproducción espiritual. Y esta mañana quisiera hablarte, hermano, un poco acerca de la preparación que tienes tú que hacer en ti mismo para poder entonces ahora hacer el trabajo que Dios quiere que hagas. Vamos al libro de Filipenses, el capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2, y daré lectura a 2 versículos para dar inicio, hermano, al tema de esta mañana. Filipenses 2:15. Dice la Escritura, hermano, 15 y 16, dice: para que seáis irreprensibles. La palabra irreprensible quiere decir que somos sin culpa. No hay algo de lo cual podamos nosotros ser señalados, de lo cual somos culpables. No habla de perfección. Simple y sencillamente, hermano, habla de que no hay algo que no hemos arreglado en nuestras vidas, de lo cual aún todavía se nos inculpa. Para que seáis irreprensibles y sencillos, sin daño, hijos de Dios sin mancha, sin culpa, sin daño, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y dentro de poco vamos a describir el significado de esas 2 palabras, una generación maligna y perversa, en medio de la cual, aquí está, hermano, resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, aquí estamos nosotros viviendo en medio de una generación en tinieblas,
una generación maligna y perversa. Y dice la Escritura entonces que tu deber y mi deber, hermano, es resplandecer como luminares. Versículo 16. Ahora nos da la manera como tú y yo debemos de ser esos luminares resplandecientes en medio de una generación maligna y perversa, como hermanos, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Padre, una vez más pedimos, Señor, de tu ayuda para la enseñanza de esta mañana. Ruego, Señor, que ya el corazón de cada persona aquí, a lo largo de estas últimas semanas, se haya despertado el deseo, jóvenes y adultos, se haya despertado el deseo de ser un reproductor espiritual. De no estar, Señor, satisfechos con que ya nosotros somos salvos, ya nosotros estamos siguiendo las pisadas del Maestro, sino, Padre, apreciando y valorando que alguien vino y nos compartió a nosotros tu palabra. Ahora nosotros vayamos con otros y compartamos el mensaje. Te pido, Señor, que en esta mañana nos enseñes un poco acerca de la preparación que debemos continuamente estar realizando en nuestra vida para poder desarrollar ese trabajo de reproducción espiritual. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. La responsabilidad de cada creyente, hermano, es resplandecer como un luminar en un mundo de oscuridad. La condición del mundo, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo describe como una generación, un mundo maligno y perverso. Estas dos palabras, hermano, en el griego son palabras que en ocasiones eran utilizadas como sinónimos el uno del otro. Pudiéramos decir que entonces en el griego el usar la palabra maligno y el usar la palabra perverso en ocasiones eran intercambiables. Y no obstante, hermano, tienen un poquito de diferencia. Entonces el hecho de que el Espíritu Santo escoja utilizar ambas palabras para describir el mundo en el que nosotros vivimos es que quiere que entendamos el significado de ambas palabras para describir la condición del mundo en el cual tú y yo vivimos. Ahora, por el hecho, hermano, de que cada día nos movemos en un mundo que es maligno y perverso, hasta cierto punto esto se convierte en algo tan común que pareciera ser normal. Lo común nunca debe llegar a ser normal en nuestra vida. Porque cuando la maldad, hermano, abunda y abunda y abunda y llega a ser tan común, aún así debemos nosotros estar conscientes de qué es lo que la palabra del Señor enseña, para que nunca haya en nosotros la disposición de aceptar aquello como algo sano. La palabra maligna, scolios, significa torcido. Se utiliza en el libro de Lucas capítulo 3 para hablar acerca de un camino torcido.
Se utiliza en Proverbios capítulo 28, ya veremos estos pasajes dentro de unos momentos para hablar acerca de utiliza el simbolismo de un camino torcido para referirse a la vida de una persona. Ve por favor allí al libro de Lucas, el capítulo 3. Cuando viajo de Hermosillo a Nogales, hermano, pasando de sur a norte, pasando Imuris, unos kilómetros después de Imuris, viniendo hacia el norte, hay un tramito allí que antes había un rótulo que anunciaba y decía tramo sinuoso. ¿Alguien ha pasado por ahí? Tramo sinuoso. ¿Qué hay allí? Curvas y más curvas, accidentes y más accidentes. Ahora advierte, de antemano advierte, ahora quitaron ese rótulo, no sé si alguien que se accidentó eliminó ese rótulo, ya no hay ese rótulo allí. Cuando voy platicando con mi esposa por teléfono, le digo, ve, estoy aquí por entrar a este tramo y quizás se corte la señal, entonces nada más te aviso en cuanto a eso. Y me dicen, siempre me dice mi esposa, ten cuidado, ese tramo, ten mucho cuidado. Ahora, nota esto, por favor, hermano, para que entendamos la manera que el Señor describe el mundo en el que nosotros vivimos y la necesidad, entonces, de que tú y yo seamos luminares en medio de este mundo, en primer lugar, maligno, torcido. Lucas 3. ¿Ya estamos ahí, hermano? Y el versículo 5... escucha el ministerio de Juan el Bautista. Lucas 3:5 dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Esta palabrita, los caminos torcidos, es la misma palabra, scolios, que se utiliza en Filipenses capítulo 2 para describir el mundo en el cual nosotros vivimos. Cuando está hablando en la escritura acerca del ministerio de Juan el Bautista, de cómo los caminos torcidos serán enderezados, no estaba hablando literalmente de un camino, estaba hablando de la vida de las personas. Vemos nosotros, hermano, la vida de la gente hoy en día. Torcidos. Las abominaciones, hermano, que hoy en día abundan, hace 25 años no se escuchaban, hace 30 años no se escuchaban. Y dice la escritura que conforme el tiempo pasaría, la maldad iba a ir abundando más y más y el amor iría menguando. Vivimos en un mundo, dice el apóstol Pablo, maligno, torcido a más no poder. Proverbios capítulo 28. Por eso es que tú y yo, hermano, como padres, tenemos una gran responsabilidad de inculcar a nuestros hijos los valores, los principios de la palabra de Dios. Escucha, hermano, en el mundo lo que ellos van a aprender son valores torcidos. Proverbios capítulo 28, versículo 18 dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos, ¿qué dice? Caerá en alguno. Y una vez más, hermano, esta palabra perversos caminos, cuando se hizo la traducción, hermano, del Antiguo Testamento en el hebreo al griego, que es lo que el Señor Jesucristo utilizaba al predicar en las sinagogas,
ya no utilizaban aquellos escritos del hebreo, ya se había hecho una traducción al griego y es la misma palabra, scolios. Y aquí entonces, hermano, está hablando acerca de lo que es literalmente los caminos de la persona. El que en integridad camina será salvo, mas el de torcidos caminos, el de escolios caminos, el de perversos caminos caerá en alguno. Al viajar a través de tantas carreteras, hay lugares, hermano, donde con más frecuencia hay accidentes. Si viajas tú de Tucson a Phoenix, hay un tramo entre Casa Grande y Phoenix. Entre Casa Grande y Phoenix, ¿cómo le llaman a ese tramo? Alguien, ayúdeme, está el rótulo allí. Zona... No recuerdo. Allí, en esa zona, hermano, no hay tolerancia alguna de exceso de velocidad. No hay. Es un tramo donde ocurren muchos accidentes. Ahora, allí no es un tramo sinuoso, no hay curvas, no hay nada, sino es un tramo de distracción. Te distraes. Y hay tramos donde por el peligro que continuamente hay accidentes, entonces los designan, y ahorita escapa de mi mente la frase que se utiliza ahí. Normalmente te toleran 5 millas exceso de velocidad, 7 millas exceso, allí es cero tolerancia. Pero aún más peligroso que esos tramos, hermano, son estos torcidos. Y ves a un camión volcado por aquí, ves a otro camión volcado por acá, un accidente acá, otro accidente por allá. Y dice aquí entonces, hermano, Salomón, el que en integridad camina será salvo, mas el de torcidos caminos, el de perversos caminos, caerá en alguno. Ese es el mundo en el que vivimos. Y tú y yo necesitamos ser luminares en medio de este camino, en medio de este mundo torcido, a más no poder. Esa era tu vida, hermano. Esa era mi vida. Nuestros valores ¿cuántas cosas justificábamos? No solamente las justificábamos en nuestra vida, las justificábamos en la vida de otras personas y quizá aún hasta el día de hoy, hermano, tú ves a algunas de aquellas personas que son cercanas a ti en cuanto a ser sobrinos o ser tus hermanos, y sus caminos están torcidos, pero los justificas. ¿Por qué? No les estás haciendo ningún favor. Pastor, es que no quiero que se sientan rechazados. No, ya veremos, hermano, la actitud bíblica que debemos nosotros de tener. La palabra del Señor es clara. Aún la actitud bíblica que debemos tener hacia aquellas personas. No es una aceptación la que debemos de tener de ninguna manera, pero es ser un luminar para ayudar a aquella persona. No ser groseros, no ser feos, no ser bruscos de ninguna manera. Hay una preciosa porción que nos habla acerca de esto, pero sí debemos nosotros de brillar la luz de la palabra del Señor para ayudar
a estas personas. Hechos capítulo 2, versículo 40, para terminar de ver esta palabrita scolios, torcido. Hechos 2:40 se vuelve a utilizar esta misma palabra, 2:40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Aquí está la exhortación. Sed salvos de esta, ¿qué hermanos? De esta torcida, de esta perversa generación. La misma palabra, scolios, sed salvos de esta torcida generación. Entonces, ¿qué es lo que la gente, hermano, que está viviendo sin Cristo necesita en medio de esta generación maligna y perversa? Ser salvos. ¿Y cómo van a ser salvos de esta maligna y perversa generación? Aquí estamos, tú y yo. No hay otro medio. El Evangelio llegó a ti, hermano, en medio de una generación maligna y perversa. El Evangelio llegó a ti para rescatarte a ti, para salvarte a ti de esta generación maligna y perversa. Y ahora el Evangelio tiene que llegar a alguien más. Y a alguien más. Y a alguien más. Y a alguien más. ¿Por medio de quién? Tú y yo. Tú y yo. Pero el apóstol Pablo, hermano, allí en Filipenses no solamente nos advierte acerca de la importancia de nuestro trabajo, ya que estamos nosotros luchando contra una generación maligna, pero también utiliza la palabra perversa. Y esta palabrita, perversa, quiere decir distorsionar. Por lo cual pudiera ser sinónimo y pensar en distorsionar, torcer. Pero esta palabrita, hermano, tiene este significado. La distorsión, esta generación maligna y perversa, esta generación torcida y distorsionada, esta palabra conlleva una distorsión a lo largo de un proceso. No es que está describiendo a un camino sinuoso, sino lo que está describiendo aquí, esta palabra, es una distorsión a lo largo de un proceso. Los religiosos, los fariseos, venían y se sentaban y calladitos escuchaban al Señor Jesús. Lo que querían era escuchar algo para torcer, distorsionar. Y cuando estaban allí sentados escuchando 1 hora, escuchando 2 horas, nada, el Señor no les daba ninguna frase, ninguna palabra que ellos pudieran ahora tomar y darle un giro a aquello y distorsionarlo. Entonces ellos comenzaban a hacer preguntas. Un hombre se casó y tuvo una mujer, pero murió sin tener hijos. Y pues la ley dice que ahora su hermano se debería de casar con ella, y entonces su hermano se casó con ella y tampoco tuvo hijos y murió, y el otro hermano se casó con ella y dicen estos religiosos saduceos,
en la resurrección de quién va a ser mujer. Del primero, del segundo, del tercero, y lo que ellos querían era ahora distorsionar, torcer. Pero de nuevo, hermano, la connotación aquí es a lo largo de un proceso. Y ese es el mundo maligno y perverso, por lo cual, hermano, nunca te puedes confiar. Hay personas, hermano, que este mundo agarra y en un corto espacio de tiempo ya los torció. Mientras que hay otras personas que es a lo largo de un proceso que se va torciendo, que se va distorsionando. Constantemente, hermanos, tenemos nosotros que estar evaluando nuestra vida, nuestras prácticas, las cosas que aceptamos, las cosas que practicamos, las cosas que toleramos. Y si analizamos, hermano, cuidadosamente, te das cuenta que quizá nos encontramos en un punto de nuestras vidas donde dices, ¿cómo llegué aquí? Hace un tiempo atrás yo nunca hubiera tolerado esto. Nunca hubiera aceptado esto. ¿Cómo llegamos aquí? Ese es el mundo en el que vivimos, hermano, donde el mundo quiere torcer y quiere entonces a lo largo del proceso distorsionarnos a nosotros, mientras que nosotros tenemos que combatir esa presión, tenemos también que ejercer nosotros el trabajo de ser luminares. Déjame darte una porción, hermano, donde se utiliza esta palabra diástrefo. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Versículo 8 al 10. Hechos 13, del 8 al 10. El apóstol Pablo, hermano, está advirtiéndonos en cuanto a la condición del mundo donde vamos a ir a hacer el trabajo de la reproducción espiritual. Si no estamos nosotros conscientes, este es el mundo, este es el lugar a donde vamos a ir a hacer el trabajo de reproducción espiritual, entonces no vamos a ir preparados. Anoche llegamos ayer en la tarde, a las 4 de la tarde comenzó la actividad allí en Nogales, la actividad para matrimonios en Nogales, y llegamos y el pastor dio la bienvenida a las parejas que habían llegado y una de las primeras cosas que dice él, gracias al Señor que tenemos un buen clima para la actividad. Y yo, amén, sí, un buen clima, todo muy... pero para cuando llegaron las 6:30 de la tarde, estaba un frío. Literalmente, hermano, comí una sopita que me preparó la esposa del pastor, parado junto a la estufa. ¿Sí ven? Sí, junto a la estufa donde estaban calentando las tortillas para los demás hermanos, allí parado junto a la estufa, allí estaba comiéndome la sopita. No fui preparado. Me hubiera llevado un abrigo.
Si me hubieran dicho, mira, el clima va a estar así, me hubiera llevado. Pastor, debió haber sabido, quizás sí. Pero acababa de estar en Hermosillo. Venía con la mentalidad de Hermosillo, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo no quiere que te sorprendas cuando sales a hacer el trabajo de reproducción espiritual. Entiende que la reproducción va a ser con una persona que está dentro de este sistema maligno, torcido y distorsionado. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que ahora tenemos que llevar a aquella persona paso a paso. ¿Recuerdas? Juan el Bautista, hermano, su trabajo era enderezar lo torcido. Y ese es tu trabajo, Dios mío. Ganamos a una persona para Cristo y ahora tenemos que ayudarle a aquella persona a enderezar. ¿Enderezar qué? Sus valores, su matrimonio y ideas que tienen, hermano, arraigadas. Y una y otra vez, hermano, personas van a querer distorsionar, pero tenemos nosotros que combatir aquello. Hechos capítulo 13, versículo 8, hermano, dice, pero les resistía Elimas, el mago, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y esa palabrita apartar, procurando distorsionar. Este hombre entonces acaba de recibir el evangelio, acaba de reconocer la verdad de la palabra de Dios. Inmediatamente aquí está una persona, hermano, procurando distorsionar las cosas para apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y esa palabra trastornar, no cesarás de trastornar es la misma palabra distorsionar, la misma palabra diastrefo. Ese es el mundo en el que vivimos, hermano. Los caminos rectos del Señor los distorsionan, los tuercen, y tú y yo tenemos que ser luminares. Nuestra actitud hacia esta generación maligna, perversa, torcida, distorsionada. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Tolerante nunca. Escucha, hermano, nunca tolerante. Grosero, no, nunca. Ásperos, rudos, irrespetuosos, nunca. 1 Pedro, hermano, capítulo 2, versículo 18. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también ¿a quiénes? ¿Y sabes cuál es esa palabrita difícil? Los torcidos. Los torcidos. La misma palabra. Entonces, ¿qué dice? Cuando tu amo es afable, cuando tu amo es apacible, es fácil entonces, hermano,
ser sujeto y tener una buena actitud hacia aquella persona. Pero lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es que sé sujeto con todo respeto a vuestros amos, aun aquellos que son escolios, torcidos, diástrefo, distorsionados. Aún a esas personas, dice la Escritura, demuestra respeto. No tenemos que ser tolerantes y aceptar, pero podemos ser respetuosos. ¿Dices tú, pastor? ¿Cómo? Tu actitud. Tu actitud, mi actitud. ¿No estamos de acuerdo? Entendemos, hermano, que las perversiones que abundan en el mundo nunca las aceptaría el Señor, nunca las deberíamos de aceptar nosotros. Y no obstante, hermano, no tenemos que ser feos y groseros, luminares. Preciosa palabra esa, luminares. La condición inaceptable, hermano, de algo nunca cambiará mediante la crítica, mediante el ataque, mediante la murmuración. Pudiéramos nosotros pararnos aquí esta mañana y criticar y atacar y murmurar en contra, y amén, a ver, es cierto, pero ¿qué cambiaría? Absolutamente nada. Pero cuando nosotros, hermano, queremos realizar algún cambio, entonces tenemos nosotros que entrar a este mundo distorsionado, a este mundo torcido y ser luminares e impactar a uno. Y ayudar a aquella persona a enderezar lo torcido. Así como alguien lo hizo con nosotros. Y imagínate, hermano, si a los 22 años que tú fuiste alcanzado, ya tu vida estaba torcida y distorsionada, ¿cómo estuviera ahora 15 años después? Pienso yo lo torcido y distorsionada que estaba mi vida a los 17 años de edad. ¿Cómo estaría ahora? Si alguien no me guía a los pies de Cristo y me ayuda a allanar, me ayuda a rellenar, me ayuda a enderezar. La condición, repito, inaceptable de algo solamente cambia, querido hermano, cuando alguien está dispuesto a marcar la diferencia. Por ejemplo, si algo está amargo y quieres cambiar su estado, ¿qué haces? Le pones un poco de miel. Le pones un poco de azúcar. Amén. Esta mañana llegó alguien, hermano, a los salones de escuela dominical. Estuvo frío durante la noche. Llegó alguien antes de que llegara la congregación, y vino y prendió las calefacciones para cambiar la condición de aquellos cuartos que estaban fríos. Ya una vez que llegaron a cierta temperatura, ya apagaron todo. Hermano, qué frío está aquí. Hermano, ¿pudieras llegar media hora antes y prender la calefacción? No, que lo haga alguien más. Okay.
Es fácil criticar una condición inaceptable. Es difícil hacer algo para cambiar esa condición. No porque no haya algo que se puede hacer, se puede hacer. Si el salón está oscuro, prendemos la luz. Si el salón está frío, prendemos la calefacción. Si está caliente, prendemos el aire acondicionado. Hay algo que se puede hacer. Si la vida de una persona, hermano, está distorsionada y está torcida, tú y yo, entonces podemos hacer algo para ayudar y remediar esa situación. Ahora, te dejo con esto, hermano. ¿Cómo podemos llegar a ser esos luminares? Bueno, regresa allí a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 15 y 16. Los mismos versículos que leíamos hace unos momentos. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Aunque estamos en medio de una generación torcida y distorsionada, tú y yo podemos mantenernos, hermano, sin culpa, sin daño, sin mancha, y en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y aquí está, hermano, versículos 16, asidos de la palabra de vida. Queremos ser esos luminares y resplandecer en medio de esta generación, dice la Escritura, asidos de la palabra de vida. La palabra asido significa, hermano, sostener con intensidad. La palabra sostener es la palabra eco, pero la palabra aquí es eco, y cuando se añade ep a cualquier acción, entonces lleva esa acción a otra intensidad. Por ejemplo, si tienes la palabra correr y le añades ep, quiere decir otro nivel. Entonces, eco es sostener, epeco, asidos, quiere decir sostener con intensidad. Si hemos nosotros de ser los luminares que necesitamos ser para impactar y para que se lleve a cabo y continúe la reproducción espiritual, hermano, dice la Escritura que es necesario, es indispensable estar asidos de la palabra de verdad. La palabra de vida. Alguien dijo lo siguiente, hermano, que para asirte de algo necesitas, ¿qué cosa? ¿Puedes asirte de algo con estos 4 dedos? ¿Sí o no? Asirte con intensidad, ¿no? ¿Con 1, 2, no? ¿Necesitas qué? Todo. Toda tu mano. Los 5 dedos. Mira, toma tu Biblia en tu mano. Intenta asirte de ella.
nada más con uno de los dedos. Listo, es imposible. Bueno, dos. Pero cualquiera viene y te la arrebata. Ok, 3. Pero ya cuando los 5 dedos, así. Si tu vida dependiera de asirte, de sostenerte con intensidad de una cuerda, los 5 dedos. Y esta persona decía lo siguiente, hermano, el dedito pequeño, meñique, es el oír la palabra. La fe viene por el oír. El dedito anular es tu lectura. Tu lectura personal. El dedo del medio, hermano, es tu estudio. Una cosa es leer, ok, pastor, estoy leyendo a lo largo de la Biblia este año. La voy a leer de Génesis a Apocalipsis. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Eso te da más habilidad de retener la palabra de Dios. Pero qué importante es, después de que escuchas la palabra, después de que lees la palabra, tomes tiempo para estudiar la palabra.